Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera comenzar como coordinador ponente y como conciliador de este proyecto de ley en agradecerle a usted por la muy buena conducción del proyecto, de este debate, que además ha sido absolutamente garantista. El martes, fueron más de 11 horas de sesión en la que no se le negó el uso de la palabra a ningún parlamentario que la pidió para aportar sus diferencias o sus coincidencias con este proyecto de ley. Este es un proyecto de ley que en nada se puede decir que no tuvo un trámite amplio y generoso con la opinión pública. Este es un proyecto de ley que, entre otras cosas, se discutió en los medios de comunicación, que tuvo 10 foros, 4 en el Congreso de la República, 6 en las regiones, que permitió la discusión de todos los coordinadores y ponentes que fuimos más de 60, que además tuvo la participación de los partidos de oposición, que recibió más de 400 proposiciones que fueron evaluadas una a una. Y yo sí quiero dejar eso como constancia aquí al cierre de la aprobación de este proyecto de ley. En segunda medida, debo decir, presidente, que esta es una ley focalizada en los colombianos de menos ingresos. El 10% de los colombianos más pobres van a aumentar su ingreso en más del 40%. Y eso no es menor. Quienes no votaron o quienes se opusieron a este proyecto de ley, se opusieron a crear la matrícula cero para el estrato 1, 2 y 3 de manera permanente como política de Estado. Se opusieron a crear una renta básica de emergencia que se llama ingreso solidario, que va a llegar a más de 4 millones de personas y que va a beneficiar a más de 14 millones de colombianos, y que en algunos casos va a llegar a la cifra de 480.000 pesos por hogar, y que eso no se puede despreciar y que no se pueden burlar de eso como si fuera una limosna. Hacen daño quienes pretenden hacer demagogia con esos recursos. Quienes pretenden hacer demagogia son los que proponen cifras incalculables, que requerirían 2 presupuestos adicionales, que requerirían 4 reformas tributarias, que eso sí, requerirían ponerle más impuestos a los colombianos, no solamente a la inversión y a la generación de empleo. Los que quieren además imponer impuestos que se convierten confiscatorios y que a toda luz son una forma de expropiación de la propiedad en Colombia. Esos son los que hacen demagogia con este tipo de propuestas, que además se opusieron a este proyecto y a las iniciativas que aquí están contenidas. Quiero decir además que de ninguna forma hay aquí una afectación a los recursos de los 170 municipios que están en los territorios afectados por la violencia y por el narcotráfico y la minería criminal. Por el contrario, a esos sectores que se benefician de lo que se llama OCAP-Paz, que son recursos de regalías focalizados en esos 170 municipios, se les va a ampliar esos recursos en un 10% que estaban congelados del OCAP-Paz. Sobre la micro y la pequeña empresa, óigame esta cifra, colombianos y queridos colegas, el 97% de la micro y la pequeña empresa en Colombia, el 97%, equivale a 400.000 empresas, de manera voluntaria, se pueden acoger a una tarifa diferencial que se llama impuesto simple, y que dependiendo al sector y al tamaño de la empresa va del 1.1% de tarifa al 12%, muy inferior, en algunos casos 40% menos a lo que tendrían que pagar hoy, pero además incluye el pago de la seguridad social de sus trabajadores y además es la medida más importante de formalización. Aquí algunos que aplican a las falsas verdades o a las verdades a medias, se presentan números, estadísticas antiguas antes de que se presentaran este tipo de reformas para decir que este no ha sido un mecanismo de simplificación tributaria exitoso. Hoy hay 36.000 empresas que se están beneficiando de este sistema de tributación simple, y hoy con esta nueva
introducción, con la ampliación del impuesto simple como tarifa diferencial para la micro y la pequeña empresa, 400.000 empresas, lo quiero repetir, 400.000 empresas, micro y pequeña, el 97% de la micro y la pequeña empresa se puede beneficiar de una tarifa que en algunos casos es hasta 40% inferior a los impuestos que tendrían que pagar hoy. Con eso, presidente, yo le quiero decir que este ha sido un trabajo riguroso, pensando precisamente en esos hogares colombianos que más requieren la ayuda del Estado y que ha sido, además, con la iniciativa de la mediana y la gran empresa que ha dicho, nosotros ponemos 11 billones de pesos para darle la mano a los colombianos afectados por la pobreza. Porque no fue en este gobierno que se estancó la reducción de la pobreza. En este gobierno se venía avanzando en esa labor de reducir pobreza y pobreza extrema, pero nos llegó una pandemia, con una crisis económica sin precedentes, y por eso el año pasado la cifra equivalente al 100% de las utilidades de Ecopetrol, 14 billones de pesos, fueron girados de manera directa a través de diferentes transferencias a esos colombianos más vulnerables. Por eso, durante la pandemia se pudieron rescatar 4 millones de empleos porque la micro, la pequeña y la mediana y la gran empresa pudieron recibir un subsidio de nómina que equivalía al 40% del salario de esos trabajadores. Y este nuevo proyecto de ley lo que hace es que además incentiva la creación de nuevos empleos que no se han podido crear en gran medida, no solo por la pandemia, sino por bloqueos y paros que afectaron a muchísimas regiones de Colombia y que hoy requiere que todos los colombianos hagamos un esfuerzo para que las empresas puedan contratar nuevos trabajadores y de esa forma generar 700.000 nuevos puestos de trabajo con un incentivo del 10% a esos nuevos empleos, 15% cuando se refiera a mujeres y 25% cuando se refiera a menores de 28 años, sean hombres o mujeres. Presidente, usted ha dado garantías. Quienes se han ausentado de la votación lo han hecho como estrategia politiquera y demagógica para evitar votar no a un proyecto de ley que lo que hace es mejorar la calidad de vida y el ingreso de los colombianos más vulnerables con el aporte de la lucha contra la evasión, con el aporte del ajuste del cinturón del sector público, pero con el aporte más importante y solidario de 11 billones de pesos de las empresas medianas y grandes en Colombia. Muchas gracias, presidente. Muy bien, senador Fernando Nicolás Araujo. Tiene la palabra para cerrar el